Bienvenido a todos y a todas a esta lectura de la Biblia del Liderazgo de Maxwell, además con un concepto muy interesante de neurociencia que nos explicará Giza. Y este libro es fabuloso, ¿por qué? Porque nos enseña, sobre todo teniendo negocios de liderazgo, nos enseña cada día cómo los ejemplos de liderazgo más profundo, más eficiente y eficaz le tenemos de la Biblia. La Biblia es el primer libro de liderazgo donde Dios es el líder supremo. Entonces, nos enseña cada día cómo, nos enseña, nos testimonia con todos los personajes de la Biblia cómo ser un líder eficaz, cómo no hacer errores y bueno, cómo llevar de verdad el mensaje y la visión a lo que queremos conectar. Entonces, hoy seguiremos la lectura desde el Levítico capítulo 8 y por esto vamos a hablar también de Aarón. Así que empezamos la lectura en Levítico 8 y 1. Así que buenos apuntes y luego comentaremos. Aarón 8.1. Levítico 8.1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiso pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado, y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura.
Lavó luego con agua los intestinos y la pierna, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre los pulgares de sus manos derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, este capítulo 8 de Levítico nos habla mucho de Aarón, llamado de Dios, confirmación del pueblo. Vamos a ver cómo Maxwell lo explica, este capítulo. Aarón recibe su ordenación al sacerdocio en Levítico 8. En aquel momento, el pueblo ya le había reconocido como líder, pero ahora Dios le da su llamado divino. El Señor indica a Aarón que vista cierta vestidura y accesorio como un símbolo externo de un llamado interno. Para el líder piadoso, el llamado de Dios se convierte en un fundamento personal para el ministerio, un punto de revelación. Uno se atreve a entrar en una posición espiritual sin tener un llamado divino. El llamado de Dios es el primer paso para cualquiera que desee una posición de liderazgo espiritual. El llamado. Cada llamado tiene 2 componentes, interno y externo. La mano de Dios sobre la persona
proporciona el componente interno. Por medio de ello, la persona reconoce que debe ocupar una posición de liderazgo. Y el componente externo, este llega cuando otros confirman que la mano de Dios ciertamente descansa sobre la persona. Solamente Dios unge a una persona para liderar y ministrar. En el mejor de los casos, las organizaciones tan solo reconocen y están de acuerdo con la unción de él. La autoridad de un líder espiritual viene de Dios, no de los hombres. La palabra autorizar se deriva de una palabra latina que significa aumentar o crecer. Frank Damasio nos recuerda que la palabra autorizar sugiere los significados espirituales de un constructor de edificios espirituales, un creador de familias espirituales, un hacedor de obras espirituales, un autor de escritos espirituales, un maestro de conocimiento espiritual, un consejero espiritual de acción, un promotor de planes espirituales, un seguidor de leyes espirituales, un líder espiritual en la vida pública, un modelo de conducta espiritual, un guardián espiritual de mujeres y menores y un defensor del bienestar espiritual de otros. Entonces, aquí hemos visto básicamente los significados de la palabra autorizar. Ahora vemos que algunas señales a menudo acompañan el llamado de Dios a una persona al ministerio vocacional. En Romanos 1 y 14, por ejemplo, la palabra sugiere algunas de esas señales. Pronto estoy, o sea, un sentimiento de pasión y urgencia respecto a alcanzar a las personas. Soy deudor, un sentimiento de no poder hacer otra cosa vocacionalmente. Y no me avergüenzo, una convicción de hacer lo que otros pueden considerar ilógico. Vamos a ver la ordenación. La palabra ordenar viene de una palabra latina que significa poner en orden. Organizar, nombrar o regular. Ordenar a alguien significa nombrar oficialmente a esa persona para un oficio y regular sus actividades ministeriales. La ordenación verdadera no precede al ministerio, lo sigue. Solo después de que una persona ejercite una obvia influencia espiritual, capacitada por el Espíritu Santo, está preparado este individuo para ser ordenado por seres humanos. Entonces vemos que Dios llama y el pueblo confirma el llamado mediante la oración. Entonces, aquí hemos leído el capítulo 8 del Levítico, muy interesante, sea por la ordenación, como hemos dicho, el llamado también de Aarón, sea por cómo hay estas normas de expiación, de purificación, de sacrificio. Entonces, ahora presentamos de Gypta Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la EIC y NCIA. Y qué interesante de Gypta, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buena lectura, como siempre. Gracias por este espacio TGU. Bueno, fíjate, en el momento que estabas leyendo, estaba conectándome también con una de las lecturas que me doy cuenta que todavía te da tiempo para leer, que es el capítulo 9, que también está corto, para poder avanzar un poquito y si me permites que lo puedas leer, el 9 para entonces aportar algo que ahí hay un descubrimiento que va agarrado a la mano con el 8. Así que Claro que aquí la sí, claro que lectura. sí. Vamos por Gracias. el 9. Allora, lo sacrificio di Aarón.
En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Aquí, por ejemplo, con este dos versículos, ya Maxwell nos propone una explicación. Nos propone una explicación porque luego habla de Nadab y Abiú, que rompen la ley del terreno firme. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo una ley de liderazgo es rota, digamos, de estos dos personajes. Vamos a ver cómo lo explica Maxwell. Dios no toma a la ligera cuando los líderes a los que Él llama no observan sus mandamientos. Cuando Nadab y Abiú quebrantaron las leyes de Dios, nunca se recuperaron. Dios los ejecutó en el acto. ¿Dices que suena duro? Considera lo siguiente. Cualquier movimiento en sus primeras etapas debe establecer un estándar o un patrón de operaciones. Si Dios permitiera hacer concesiones en el principio, las cosas seguramente empeorarían. Y el mismo principio entró en juego en la nueva iglesia, cuando Dios se llevó las vidas de Ananías y Zafira. Nadab y Abiú rompieron la ley del terreno firme. Como sumos sacerdotes y líderes de confianza, debían modelar obediencia delante del pueblo. Dios no podía permitirle ni siquiera el más mínimo movimiento renegado, el más pequeño acto inconformista, porque eso daría permiso a otros para hacer concesiones también. Entonces, ¿cuál fue el pecado de esos líderes? Antes que todo, independencia. Actuaron con presunción, fuera del liderazgo de Dios. En segundo lugar, impaciencia. No esperaron en el Señor para obtener dirección. Ignorancia. Se movieron sin conocimiento de lo que Dios quería. Ilegalidad. Actuaron contrariamente al mandado de Dios. E impulsividad. Hicieron lo que quisieron conducido por el ego y no por la sumisión. Insensibilidad. No prestaron atención a la instrucción de Dios. Y ahora me doy cuenta que esta era la explicación de los primeros dos versículos del capítulo 10, donde Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces aquí vemos una consecuencia de no seguir los órdenes, la norma del liderazgo. El capítulo 9, del cual hablaremos con Egipcia, era del sacrificio de Aarón. Entonces hemos visto que Moisés llamó a Aarón y dijo a Aarón y a los ancianos de Israel: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tú expiación
y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron el sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las esquemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová le había mandado a Moisés. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Así que a ti la palabra de Egipto por esto, capítulo 9, y perdona por el error de antes del capítulo 10. Así que a ti la explicación. Bueno, no te preocupes, ningún perdón. Yo digo que todo tiene una secuencia y una razón de ser. Yo no considero que por el hecho de que te adelantaste para leer algo, todo tiene un porqué. Cuando tú lees ese capítulo que, que era el que te tocaba leer en esa parte, nos damos cuenta de cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado de dones que Jehová nos ha dado, entonces nosotros ponerlos al servicio de la humanidad. También tenemos que tener mucho cuidado porque, según lo que viste de Ananías, de lo que estabas leyendo, si hay una comisión que le corresponde a otra persona, nosotros no debemos de pasar por encima, porque es delicado, porque ahí vimos cómo se puede llegar inclusive a pecar contra Dios, porque Dios le otorgó la comisión a esa persona. Entonces, así que no creo en las casualidades, por algo te tocó leerla en el día de hoy, y las personas que hoy toquen o a futuro ver esta presentación que queda grabada, según la persona que nos toque consumir, ¿ok? Entonces, en lo otro que estábamos conversando en el capítulo de aquí del 8 y del 9, estuvimos viendo cómo a nivel protocolar, cómo Jehová estaba preparando a la nación con una limpieza ceremonial que era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Porque esa limpieza lo estaba llevando a una fiesta llamada la Pascua. O sea, que ellos tenían que estar literalmente preparados para dicha Pascua. O sea, no, aparte que salen de Egipto, tenían que estar limpios y era mucha ceremonia.
Entonces, también fíjate que los levitas, ellos tenían que estar en un estado de limpieza absoluta. Dice que el levita no podía ni siquiera tocar un muerto porque no podía dar una ceremonia. Entonces, si nosotros nos trasladamos a todos esos rituales, esos son beneficios, esos son beneficios. Nosotros nos vamos al cerebro leyendo los rituales del pasado. ¿Y qué hay ahorita? ¿Qué hay de ahorita? La OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud, explica que el mismo protocolo ceremonial está ahorita para el COVID. ¿Casualidad o es que nos tocó vivir una experiencia parecida de la antigüedad? Porque en la antigüedad, si la persona era leprosa, ya hemos estudiado cómo era ese protocolo para que esa persona evitar que se contaminara. Pero aquí va más allá de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una ceremonia religiosa, estamos hablando de una conexión con Dios, estamos hablando de la parte espiritual. Entonces, vámonos entonces a la parte carnal. ¿Qué pasa con el COVID? Es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo sobre su propagación. Así como fue la Primera Guerra Mundial, se le llama porque nunca había visto, que fue en 1914, nunca había visto aquí en la Tierra una guerra en varios países. Siempre ha habido guerra desde la humanidad, desde el principio de la creación, siempre ha habido guerra. De por sí sabemos el caso de Caín y Abel. Ahí hubo la primera guerra, ¿ok? Y vimos que hubo muertos. Si hay una guerra, hay muertos. Pero también hemos visto la trascendencia de lo que está envuelto con los aprendizajes de los humanos. Entonces, en este tiempo, también a nivel ceremonial, ¿verdad? A nivel con el COVID, si vemos, es algo mundial. Es más grande que una Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de que fueron aproximadamente como 5 o 6 países involucrados. No fue mundial. Se le habla es porque fueron unos países en potencia que fueron afectados. Pero el COVID no fue en 5 países, fue mundial. Entonces estamos hablando que literalmente esto es una pandemia literalmente a nivel mundial. ¿Ok? Es una enfermedad que, como te digo, estamos todavía o sea, aprendiendo de ella, que nos dejó, que hemos aprendido la naturaleza también. En estos días estaba viendo un documental de una científica que ha criado a un gorila y le enseñó a hablar con señas y la gorila le estaba explicando pues por señas de cómo el humano necesita cambiar y conectarse porque literalmente están perdiendo lo que se llama algo muy importante llamado el amor. ¿Y cómo se pierde el amor? Bueno, se pierde con el ego, por eso te digo que no es casualidad. Tú leíste ahorita un fragmento de estos dos personajes, ¿verdad? Y resulta ser que ahí salió a relucir el ego de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Que la persona está en todo a modo de yo. Y hay que tener mucho cuidado, no están pendientes del otro. Entonces, llegó un momento que la misma el planeta, los mismos animales, o sea, ya no aguantaban, ya no podían. Entonces, si podemos ver, o sea, ¿qué nos viene diciendo esta enfermedad que en la antigüedad se puede comparar como una lepra? Entonces, para todo el protocolo, si una persona con COVID, y eso lo vimos en España, en Italia, en esos países europeos, y tú mismo eres de allá de Europa, pasa que te la pasas por las playas del mundo, afortunadamente, las personas mayores y las personas que todavía están con afección de la salud subyacente muy grave, de riesgo mayor, que están desarrollando dicha enfermedad y en ese momento si la persona, si el virus ataca a estos individuos, está afectando también al cuidador. El cuidador tiene que tener unos guantes, tiene que tener alcohol, no tiene que mantener un sistema de higiene demasiado en extremo porque le toca cuidar. En este caso hemos visto ya si la persona ya la entuban y le ponen oxígeno y la llevan a un hospital, hemos visto como estos famosos héroes médicos que han muerto, inclusive enfermeras, han dado su vida por esas personas que ni siquiera son sus familiares, pero hay una vocación. Pero tuviste un sistema casi que se ponen como un traje espacial para no tocar la piel de esa persona. Estamos hablando como en la antigüedad, como una lepra. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Tuvieron que en España, en todos esos países, quemar mucha cremación para que la persona no se contaminara. Se dieron cuenta que también estaba afectando los gases
interno de la persona, los gases que emite el cuerpo. Y cuando una persona dice, uy, cuando la gente se muere, por lo menos a esa gente las cremaron, pero hay personas que antes del COVID, cuando una persona se muere, dice, oye, pero esa persona, el problema es que le cae gusano. Yo he escuchado mucho esa frase, no es que le cae gusano cuando la persona se muere y pasa tiempo. O hay personas que dicen, oye, si se destapa esa urna, eso debe estar lleno de gusanos. ¿De dónde salen esos gusanos? De la misma persona, de los gases. La persona muere, porque la persona cuando muere, el cerebro muere a los 10 minutos. Muere el cuerpo y a los 10 minutos es lo último que muere, es el cerebro. Entonces, en ese momento, cuando la persona muere, los gases y todo, los parásitos, los virus, las bacterias que tiene por dentro, es lo que empiezan a salir, empiezan a hacer fiesta a un cuerpo ya descompuesto. ¿Qué podemos aprender de ello? De que estamos hechos. Entonces, ¿para qué el ego? ¿Para qué nos sirve el ego? El ego no sirve para nada. El ego sirve para recordar que simplemente somos personas con una piel prestante, pero lo que sí tenemos que cuidar es la parte espiritual, porque la parte espiritual trasciende. ¿De qué modo trasciende? Bueno, que si la persona muere, Dios recuerda a ese ser humano para futuro traerlo a resurrección. Así de simple, porque ese es su propósito de él. Él nos creó con un propósito. Entonces, cuando nosotros vemos más allá, nos damos cuenta que cuando en este tiempo, con ese virus llamado COVID, vemos que la persona tiene que esperar los fluidos, tienen que ponerse una bata desechable, unas gafas, una mascarilla, tiene que desinfectar todo el ambiente. ¿Y qué estábamos leyendo ahorita en Levítico? Tenían que agarrar los riñones, apartarlos, tenían que agarrar las vísceras y apartarlas. ¿De qué estamos hablando? Tenían que, de esa ofrenda, y volvemos a ver que la ofrenda de que Aarón, ojo con lo que ahorita acabas de leer espectacular del capítulo 9, Aarón le tocó o sea, matar a ese becerro y poderlo descomponer y ponerle sus partes en diferentes áreas. Y ahí dice cómo tenían que hasta lavar los intestinos, todo ello, todo un protocolo de lavar y desinfectar todo ello. No había alcohol en ese tiempo, pero había agua. O sea, es importante la limpieza, pero era un becerro. Era un becerro. ¿Y qué fue lo que los israelitas le pidieron a Aarón? Por favor, haznos un Dios. ¿De quién fue la idea? De los israelitas, haznos un Dios. Pero ¿qué Dios le hizo a Aarón? Un becerro. ¿Y qué le tocó de sacrificio y ceremonial a Aarón? Un becerro. Ay, tenemos que ver muchas cosas acá, tenemos que aprender muchas cosas, porque algo Jehová nos está enseñando. Él nos está enseñando, ajá, a lo que no te gusta y a lo que vienes arrastrando, te lo voy a volver a presentar en tu vida para que puedas ver y aprender qué es lo que a mí no me gusta. Es impresionante. Tanto que aprender. Pero para ese aprendizaje necesitamos meditar, una meditación consciente. Necesitamos estar en nosotros mismos y decir, ajá, en el hoy y en el ahora, que es lo único que tengo, ¿cómo puedo yo enfocarme a una actitud de descontaminarme con los pensamientos, con las acciones? Es un proceso. ¿Es fácil? Nadie dijo que era fácil, porque somos seres a nivel de pensamiento. Pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan emociones, las emociones generan las acciones, emociones, acciones, y luego pasamos a los resultados. Simplemente, ¿qué tal de esta máquina que imagínate tú, después que se muere, lo último que se muere es el cerebro a los 10 minutos? Entonces, por eso es que inclusive hay enfermedades que la persona cuando se muere tienen que esperar 24 horas porque de repente no está muerto. Por eso es que la persona no se puede, si los médicos le va a un forense, no la pueden abrir ahí mismo, tiene un proceso. ¿Y qué hacen los médicos, los forenses? Ellos abren a la persona como si fuera un pedazo de carne. Ellos no tienen ningún tipo de sentimiento. Ellos la abrieron, sacaron los intestinos. Ah, mire, esto todavía tan bueno. Busca ahí a ver si
si estos órganos no fueron donados, porque está a nivel de la persona, si puede donar. Ahí podemos ver la película, hay una película espectacular de Will Smith que él la protagoniza y eso pasó en la vida real, donde él llevaba una vida que tenía, él quería morir y es lo que se le ocurrió, ¿verdad? Utilizar una metodología bien planificada, habló con su mejor amigo que era abogado y le dijo, mira, yo quiero, esa es mi voluntad, quiero hacer 7 almas, gracias Benín, tal cual, gracias Benín, 7 almas. Y ahí se ve que uno está con la expectativa, pero ¿por qué él va a hacer eso? Y él murió de una manera, pero ya él donó todo, hasta los ojos. Y él se enamoró de, justo cuando él dona todo, pero él ya tenía un proceso de muerte, se enamora y una chica se enamora y resulta ser que él le solucionó la vida a 7 personas. Pero, ¿qué nos demuestra esto detrás de la pantalla, detrás de lo aprendido? Nos demuestra que no somos lo que se ve, el ojo, el corazón, los órganos. Vamos más allá, vamos a más allá. Por eso es que tenemos que respetarnos unos a otros, literalmente respetarnos y literalmente respetar a esos cuerpos que andan vagando en la vida haciendo daño a otros. ¿Por qué? Hay que perdonarlo, porque de repente en algún tiempo de la vida se atravesaron con uno. Porque hay que perdonarlo, porque son personas dignas de lástima, son personas que literalmente son puro cuerpo, no son personas de espíritu. Ese es mi aporte para el día de hoy, mi querido Guido. ¿Y tú, con qué te quedas? Muy, muy buena. Me estaba apuntando del perdón. Así que, bueno, claro, claro, yo también estoy de acuerdo. Nada pasa por casualidad, así que seguro que este capítulo 10 tendrá este sentido. Además, muy interesante tu explicación de estos protocolos de limpieza. Aquí, por ejemplo, Aarón tenía la Pascua, son rituales por beneficios. Y hay siempre que, digamos, tener cuidado de poner dones al servicio de la humanidad. Todos tenemos dones. Entonces, como has dicho en tu descripción, claro, cuando el animal, el cuerpo, en este caso del hombre, se muere, el último a morir es el cerebro. Entonces, la conclusión aquí está de que no somos simplemente lo que se ve, así que tenemos que respetarnos y perdonarnos. Muy bonita también tu explicación del becerro. El becerro se repite muchas veces aquí. Y desde el desierto, ¿no? Y el significado del becerro es que lo que no te gusta y vas arrastrando en tu vida, Dios te lo pone otra vez, te lo repite, proprio porque tú aprendas a lidiarlo y sobre todo aprendas lo que no le gusta a él. Todos tenemos propósito y entonces aquí es importante la limpieza también como limpieza de cómo nos portamos con los demás, de cómo desarrollamos este propósito, cómo ponemos este propósito y este don al servicio de la humanidad. Hay que tener un corazón limpio, digamos. Entonces, hablamos también de cómo es importante conectar con el amor. Como explicaste, el ego no sirve para mucho, sirve solo para recordarnos que somos personas y cada uno tiene un propósito. Entonces, muy, muy bonito, sobre todo esto significado del becerro que se va repitiendo, esto me ha gustado mucho. Lo que no te gusta y te vas arrastrando en la vida, te viene repetido proprio para que tú aprendas y puedas subir al próximo nivel, digamos, puedas llevar tu vida al próximo nivel. Así que muy buena esta explicación. Y ahora vemos si los oyentes quieren comentar algo, si le ha gustado, le ha quedado algo de interesante. Luz Estella, vemos que tiene la mano levantada. Aquí la palabra. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, la lectura del capítulo 8, 9 y esos dos versículos del capítulo 10, lo que se leyó realmente no fue una casualidad. Entonces, el capítulo 8
es la inauguración del sacerdocio, ¿cierto? Cómo se nombró a Aarón como sumo sacerdote y obviamente las primeras ofrendas que se hacen a Jehová, cómo se tienen que hacer. Entonces, ¿qué tengo yo que ser como líder? ¿Cierto? ¿Cierto? Yo tengo una responsabilidad. Mire que si yo hago cosas que no me corresponden, no me van a salir las cosas bien como pasó. Atribuciones que se tomaron Nabat y Abiú. A ellos no les correspondía. Es decir, yo no me puedo tomar atribuciones cuando yo lidero. Obviamente yo tengo que aprender. Obviamente personas, como dice, me llevan la delantera. Yo tengo que aprender si quiero realmente liderar. Liderar para formar grupos, bueno, no sé, de otras cosas. En lo espiritual solamente le corresponde a los hombres. En lo espiritual solamente quien lo puede hacer, ser el líder espiritual es un varón. Yo como mujer no tendría esa atribución, pero sí puedo liderar grupos de mujeres, puedo de cómo llevar adelante que las personas aprendan, compartir mis conocimientos como lo está haciendo la plataforma de TGU, que voy a poner a disposición esos conocimientos y enriquecernos entre todos, ¿cierto? Si realmente yo quiero liderar, pues obviamente voy a dar lo mejor. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando se hacían esas ofrendas, en ese momento que se leía, cuando uno hace un asado, resulta que la grasa, si uno la pone a quemar, el olor es agradable. Ese asado huele rico. Y si yo hago un asado sin grasa, realmente no sabe lo mismo. O sea, es tan conducente el olor, tan agradable, que por eso se le daba lo mejor a Jehová y esa grasa era lo mejor. Entonces, como resultado, yo cuando doy algo a las personas, tengo que dar lo mejor que tengo. Entonces fue y obviamente no tomarme atribuciones que no me corresponden, ¿cierto? Porque obviamente voy a ser quemada, voy a ser juzgada, o sea, no, yo debo aprender y saber llevar ese liderazgo, Fue muy Qué bonita la maravilla, lectura de hoy. qué maravilla lo que acabas de aportar, Luz, como siempre, muy de tu corazón, porque fíjate que ibas hablando, ibas tocándote el corazón, ibas hablando y te ponías la mano en el corazón, y eso tiene mucho, llegó ahí fue donde llegó. Y fíjate que, ¿qué pasó con protocolos antes de entrar Guido? Antes de entrar Guido, nosotros vimos la hora y dijimos, bueno, vamos a esperar a Guido, y te dije, bueno, prepárate por como que opción B, ¿ok? Pero estuvimos esperando a Guido porque él le toca el día de hoy la lectura. Entonces no pasamos por encima, bueno, vamos a comenzar. Y luego me fui al WhatsApp hola Guido, y le escuché un audio que me había enviado y corroboré de que Guido viene en camino. Entonces, eso no es pasar por encima porque hay que tener ese sentido de respeto. Luz Estela, retomo ahí como ese. Y lo otro que dijiste, Luz Estela, que el liderazgo lo puede ejercer solamente el hombre, también la mujer, Luz, pero con dos formas. Si hay un hombre ahí envuelto, estamos hablando en las congregaciones, puede hacerlo de dos formas. O se cubre la cabeza la mujer, o se raspa la cabeza y se la deja como la tiene mi esposo, sin ni un pelo. Es la única manera. Y como eso es una deshonra para una mujer, pasarse la máquina y dejarse sin cabello, entonces que le toque al hombre, en este caso, por lo menos cuando mi esposo y esta servidora va a comer, quien hace la oración es mi esposo. Y él ya se acostumbró, porque antes él me decía, ¿puedes orar? Yo digo, no, tú eres mi cabeza, tú eres mi esposo, haz tú y ya eso es automático. Le doy la mano y ya él empieza a orar. O cuando vamos a salir, le doy la mano y significa orar, y yo bajo la cabeza y él es el que lleva la oración. Entonces es importante, muy importante, que sí se puede hacer solo con esa ceremonia, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, Evelyn, ¿te gustó? Y muchas gracias, Luis Estela, me encantó tu comentario. Y antes de pasar a Evelyn, a ver qué aprendió, Evelyn, quiero darle un reconocimiento públicamente a Guido. Guido, de verdad, tú estás en el hoy, en el ahora, en el presente, tú haces unos resúmenes, wow, qué don tan maravilloso, de verdad, o sea, tengo que decirlo públicamente porque esto lo van a ver generaciones de generaciones, tu nieto, tu taranieto, no sé, esta grabación, pero de verdad, tú haces
un resumen. ¡Wow! ¡Qué don tan maravilloso! Ahora sí, Evelyn, para ti. Hola, feliz tarde a todos. Sí, de verdad que las palabras de Guido llegan perfectamente con su bonita lectura. De hecho, me permiten el paréntesis que estaba repasando una de las lecturas de Deepak Chopra hoy, de las 7 leyes espirituales, y en el fondo, Guido, se escucha un hermoso pájaro. Qué bello el canto de un pajarito. Hoy lo pude percibir, ¿no? Porque tuve la tranquilidad. Con respecto a la lectura de hoy, Luz Estela también hizo un resumen espectacular. Estuve muy atenta. Yo tengo que ser honesta. Tú me conoces de Jix. Me queda noto en todas estas últimas lecturas que hay en la ceremonia, como ya lo he expresado, los rituales son estrictos, son bien intensos, los ciclos se cierran perfectamente y todo desde el punto de simbología tiene un propósito, no es hacerlo por hacerlo. A mí me llegó de la siguiente manera, es esa conexión que hay entre lo físico y lo espiritual debe ir al unísono, en mi entender, pues al unísono. Lograr ese equilibrio no es nada fácil y la limpieza y las ofrendas deben ser desde nuestro corazón, basándonos en el maravilloso y gran amor, porque Dios no es más que amor, amor puro. Llegar a ese nivel pues es todo un trabajo. Y nada, muy agradecida por la oportunidad. Sí, el aseo viene desde la mente, el corazón, lo interno y lo externo. Tiene que ser expandido desde allí con esa proyección para poder alcanzar propósitos y objetivos. Gracias, gracias por permitirme expresarme. Gracias a ti, Evelyn, como siempre, también muy buena resumen y de eso se trata, del amor, de llegar a esos niveles. Y como hoy estaba leyendo justo con Juan Salvador Gaviota, que también esta mañana me acompañó nuestro amigo Guido, resulta ser que Juan Salvador Gaviota se dio cuenta que tenía que pasar un límite para poder experimentar el amor y para poderlo experimentar, que lo llegó a experimentar, tenía que perdonar. Por eso es que él le dice a Pedro, Pedro sale de la bandada y Pedro le dice, yo quiero volar como tú, y él le dice, pero si quieres volar como yo, tienes que hacer un trabajo, tienes que regresar de donde vienes y ayudar a alguien de ahí. Pasa que yo no perdono a esos que donde dejé, porque ellos me expulsaron, ellos me sacaron de la bandada. Es la única manera que yo te enseñe para que experimentes ese amor. O sea, era la única manera, porque no dependía de la acrobacia de lo que hacía este Juan, sino era de la libertad interior que iba a vivir y experimentar Pedro. Qué impresionante. De verdad, bueno, mire, mañana los espero también, que Guido también me está acompañando en la mañana, en la lectura de Juan Salvador Gaviota. Están invitados, 8:30 de la mañana. Gracias, TGU, gracias por este espacio, Luz Estela, Evelyn Silva. Cuéntame, Guido, cierras tú, tienes unos minutos para cerrar. Excelente, excelente. Además, con toda esta enseñanza, neurociencia, Biblia del liderazgo con Maxwell y todo esto cumplido de la buena lectura, el buen resumen, wow, estamos llevando, como dices, a generaciones un grande valor, porque le estamos dejando una lectura comentada. Claro que lo mejor de lo mejor aquí, el comentario de Maxwell, el comentario tuyo de Gipsa, esta neurociencia añadida a este concepto de la Biblia del liderazgo, son excelentes. Y claro, si lo puedo leer bien, si lo puedo resumir bien, estamos siempre hablando de los dones que tenemos que llevar a los demás, que compartir. Además, compartimos también, como os dicho, que el libro de la lectura de Juan Salvador Gaviota en la mañana es muy, muy buena, la verdad.
tiene un profundo sentido y es siempre muy, muy actual. Da gusto ver también como los libros, incluido antes que todo la Biblia, claro, es muy actual, como si nos pasara hoy lo mismo que estamos leyendo. Y no sé si te pasa muchas veces, pero cuando estamos leyendo un capítulo, es lo que pasó en estos días, por ejemplo. Entonces es muy actual. Y con esto aprovechamos también por hacer otra promoción que ahora con el lío del cambio de la hora, digamos 1 hora y media después la bellísima lectura de De Giza en la mañana, mañana vamos a empezar a leer un nuevo libro muy interesante que es Mi primer millón. Entonces seguimos siempre conectando la espiritualidad con el éxito personal y financiero. Así que siempre todos invitados, como en TGU, Gino pone todas las publicaciones, todo el horario, así que vamos quedándonos pendientes. Y gracias a todas otra vez de la participación y os deseo a todas un buen día y nos veremos mañana con estas dos lecturas y la Biblia del liderazgo seguirá el lunes. Muchas Excelente, gracias a feliz todas. fin de semana para este libro y te das cuenta cuántos libros estamos leyendo ahorita. 66 libros nos toca leer, 66 libros, así que la gloria y la honra sea para ese autor, Jehová Dios. Los quiero mucho, que nos vemos mañana entonces en este mismo espacio. Bendiciones. Gracias, feliz tarde Chao, para muchas todos. gracias. Chao, Pasarla bien a chao. todos. Gracias. Chao. Chao, chao.